Amén. Gloria a Dios. No hay una mejor señal en la vida del cristiano, dice la Biblia, de que es cristiano, de que ha sido redimido en la sangre de Cristo, que el amor que sentimos el uno por el otro y sobre todo el amor que sentimos por Dios. Y eso le damos la gloria porque es el vínculo perfecto, es lo que nos une, es lo que nos mantiene conectados al Señor, y sé que eso es importante porque así Dios lo ordenó. Yo estoy muy contento en esta mañana porque no puedo esperar a predicar el mensaje que tengo para el día de hoy, porque no solamente estoy cumpliendo la visión o el propósito, el sentir de fundamentar la iglesia en las doctrinas básicas de nuestro evangelio, como comencé la semana pasada estableciendo la palabra de Dios en nuestros corazones como lo que es la palabra de Dios. Y creo que la fe está en una crisis, está en una lucha, en una guerra. El enemigo está tratando a todas para tratar de robarnos la fe o robarle a la iglesia los principios básicos que básicamente es de lo que se trata nuestra salvación, de lo que se trata nuestra relación con Dios, nuestra relación con el Señor y la necesidad que tenemos de Él. Pero cada vez más encuentro muy importante que el creyente, que el cristiano, que cada uno de nosotros estemos establecidos en esa palabra de Dios que es sólida, que es viva, que es eficaz, que cambia y que transforma. Amén. Padre, gracias, Señor, te damos. En esta mañana, Padre Santo, nos rendimos a ti, espíritu, alma y cuerpo. Nos encomendamos a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada establecí de que la Biblia no es solamente un libro de historia o un libro donde se describe parte de la historia del hombre y parte de la historia de Dios, y es unión entre Dios y el hombre. Lo establecí claramente con datos que son reales, que no se pueden negar, que el testimonio más grande de que la palabra de Dios es la palabra de Dios, es el fruto que causa en el hombre y la mujer que la cree de todo corazón. Pero que contrario a lo que muchos repiten como papagayo, la ciencia no contradice la Biblia y la Biblia no contradice la ciencia. La historia no contradice la Biblia, ni la Biblia contradice la historia. Por lo contrario, si hacemos un estudio de la palabra del Señor, nos damos cuenta que muchas de las cosas que vemos hoy, que se materializaron hoy, ya Dios las venía hablando y las venía diciendo miles de años antes de que sucedieran. Di unos datos muy importantes y alarmantes acerca de la condición de cómo está la gente hoy, que cree, o más bien, que no cree muchas cosas que son básicas en nuestra fe, lo cual pone en juego hasta la salvación en algunos casos. Mi serie en este mes es En esto creemos, y hoy predico el mensaje que pensé que iba a ser el primer mensaje de esta serie, pero primero decidí entrar en la palabra para que establezcamos el fundamento de que lo que la Biblia dice es la verdad, y es la verdad absoluta de Dios. No puedo creer que en el 2023 nos encontremos haciendo este argumento, especialmente entre cristianos, entre creyentes. Pero lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Por eso mi tema en esta mañana es: Jesús es Dios. 43% de los creyentes en este país no piensan, no creen que Jesús es Dios. No creen, el 50 y pico de por ciento, dije la semana pasada, ni siquiera creen que hace falta un Salvador que nos redima de nuestros pecados para poder tener una relación con Dios y vivir eternamente. O sea que el sacrificio de Jesucristo es casi inválido. No entiendo entonces de qué se trata la iglesia o de qué se trata reunirnos juntos si no es para celebrar el sacrificio de Cristo por nosotros y la necesidad que tenemos todos nosotros de un Salvador que nos ayude, que nos redima, que nos liberte, que nos salve aún de nosotros mismos. ¿Será que entonces la iglesia es simplemente un lugar para cantar o un lugar para compartir con otros? Todo eso es parte de lo que la iglesia es. Pero la Biblia dice en el libro de Corintios
que los edificadores han rechazado la piedra angular de la iglesia, que es Cristo Jesús. Es interesante que el mundo no tiene problema con nada más que no sea ese nombre. Nada más. En la Navidad nos quitan el nombre de Jesús o nos quitan el nombre de Cristo. Ahora en la Pascua, que viene el último fin de semana de marzo, Domingo de Resurrección, Viernes Santo, nos quitan el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y la resurrección de los muertos para hacer otro tipo de celebración. Y nosotros como iglesia, como creyentes, no nos podemos dejar, porque Jesús lo es todo. Jesús está plasmado en la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. 40 autores, más de 1500 años. 1500 años donde Dios estuvo dando su palabra a sus hombres escogidos, inspirados por el Espíritu Santo. Desde el día 1, Jesús es el tema central de todos los libros. Ya sea porque hace mención físicamente del Mesías o está aludiendo en una parábola, en una comparación al Mesías, a nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Juan capítulo 1, vaya ahí conmigo. Juan capítulo 1. Voy a comenzar a leer en el verso 1. Dice: en el principio, diga conmigo, en el principio, la palabra ya existía. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Deténgase ahí. Uno de los grandes problemas que tiene el ser humano es que nosotros tratamos de pensar en Dios con el tiempo limitado que tenemos nosotros aquí en la tierra, en esta vida física. Pensamos en principios, pensamos en finales, el nacimiento de un hombre, la muerte de un hombre. Pero Dios no vive en tiempo y espacio. Cuando la Biblia dice en el principio era, no es porque todo comenzó ahí. Ya Dios era antes del principio. ¿Qué fue lo que comenzó? El principio de la creación de la tierra, el principio de la creación de las galaxias, el principio de la creación del ser humano. Pero Dios no tiene ni principio ni fin. Él es el alfa, Él es el omega. Él no está limitado por tiempo, por espacio. Él es Dios, punto. Y mucha gente, la gente se pregunta, ¿pero quién creó a Dios? Nadie. Nadie creó a Dios. No es un ser creado, es el creador. Es muy diferente. Claro, eso tiene que ser discernido espiritualmente, porque al hombre le gusta analizar y analizar y analizar. Y hay asuntos que son para análisis, para estudio, y Dios no le molesta que tú preguntes, como dije el miércoles. Pero Dios no puede ser encajonado dentro de nuestro entendimiento limitado, aunque Él sí se revela a nosotros. Cuando habla de la palabra, no está hablando simplemente del texto de los 66 libros que usted tiene al frente suyo, ya sea con una Biblia física o con su artefacto electrónico. La palabra no es simplemente página y papel, la palabra es alguien. La palabra es Dios. Él es la palabra viviente. En el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Okay? Aquí está hablando de una palabra, de la palabra de esta persona, a quien se le llama la palabra, que no simplemente era con Dios o estaba con Dios, sino que era Dios. Y después dice, habla de Él como si fuese en tercera persona. Cuando dice Dios creó todas las cosas por medio de Él o por medio de la palabra. Y dijo Dios, y fue. Y dijo Dios, y fue. Y dijo Dios, y fue. Nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado. Y su vida trajo luz a todos. La luz que brilla en la oscuridad. Y esa oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagar la luz. Simple y sencillo. Simple y sencillo. Otra versión dice en ese verso 14 de ese mismo libro, si va ahí conmigo al verso 14, entonces la palabra se hizo. ¿Qué se hizo la palabra?
La palabra se hizo hombre. Luego le voy a explicar por qué la palabra se tuvo que convertir o se tuvo que convertir en hombre o hacerse hombre. Pero la palabra se hizo hombre. Así que no está hablando de una declaración, no está hablando de un figmento de la imaginación, no está hablando de un maestro, no está hablando de un profeta, no está hablando de un hombre bueno que hacía cosas buenas. Está hablando de que Dios mismo se transportó de lo espiritual a lo natural con un propósito en específico: redimir la misma humanidad que Él creó, salvar la misma humanidad que Él creó. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros, y estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y le hemos visto su gloria, la gloria como la de ¿quién? Como la del único Hijo del Padre. Escuche bien, vimos su gloria. Que aquí no está hablando simplemente de que la palabra o la Biblia, no, está hablando de Jesús. Está hablando de la figura, la tercera figura de la deidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios se transformó y se convirtió en hombre para poder traer la gloria, para poder traer la salvación, para poder perdonar nuestros pecados por medio de un acto de redención. Otra versión dice: la palabra, entrando en un nuevo modo de existencia, se hizo carne y vivió en su tienda. La tienda es el cuerpo físico. Vivió en su cuerpo físico entre nosotros, y nosotros miramos con cuidadosa y atenta consideración y percepción espiritual su gloria, la gloria del único Hijo engendrado del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Ahora, ya Dios no solamente lo está diciendo ahora que Jesús está físicamente con Juan y está físicamente con los discípulos y lo está proclamando, sino que muchísimos años antes de que se materializara el cuerpo de Jesús, muchos años antes de que el ángel Gabriel llegase donde esta jovencita llamada María, ¿okay? Llegó el ángel Gabriel donde esta jovencita llamada María y le trajo un mensaje y le dijo en síntesis, en resumen, en el mensaje principal que le dijo el ángel a María: Dios quiere estar con nosotros. Se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Pues ya que el pecado separó al hombre completamente de Dios, solamente Jesús, solamente Dios mismo podía volver a acercarnos nuevamente a Él y arreglar el problema que el hombre no puede arreglar por sí solo, que es el problema del pecado. Dios te da la capacidad para hacer muchas cosas. Dios te da la capacidad para tú poder hacer diversas cosas en esta tierra. La mente humana no tiene límites, es algo maravilloso. El don de creatividad que Dios nos dio a todos, porque somos hechos a su imagen y semejanza, y Él es un Dios creador. Es algo maravilloso. Hemos logrado grandes cosas. Nadie pensaba, imagínense, hace cientos de años atrás, nadie pensaba en que nos podíamos montar en un cilindro y ser transportados, estar en África en 15, 16 horas. El hombre lo logró. El hombre lo logró con la ayuda del Señor, con la inteligencia que Dios nos dio, con la maravillosa cosa. Tantas cosas que nosotros como hombres podemos y hemos podido lograr. Hay unas que jamás podremos lograr: autoperdonar nuestros pecados, redimirnos a nosotros mismos. Eso solamente lo puede hacer Dios. No lo puede hacer un santo, no lo puede hacer un cura, no lo puede hacer un pastor, no lo hace una cruz que tengo en mi mano o una Biblia que cargo conmigo. El único que tiene poder para perdonar los pecados del hombre como a Él le da la gana se llama nuestro Señor Jesucristo, que fue el que pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cómo vamos a entonces borrar a Jesús de nuestra ecuación de fe? ¿Cómo vamos a borrar a Jesús de este tipo de caminar con el Señor? No podemos permitir que nuestra fe sea estremecida de tal manera que nos quedemos sin un mismo Salvador. Isaías 53, vaya ahí conmigo por favor. Isaías 53. El libro de Isaías es un libro muy interesante. Creo que en el Antiguo Testamento es el libro que más anuncia
la venida de Jesucristo. Y el capítulo 53 de este libro de Isaías es muy poderoso porque habla de esta persona o este Dios, este Jesús, Cristo, que se manifestaría al mundo con un propósito muchos años antes de que sucediera. Miles de años antes de que sucediera, ya Dios lo estaba proclamando. Y cuando usted lee el libro de Isaías, usted lee el capítulo 43, usted se da cuenta que se cumplió al pie de la letra todo lo que Dios le dijo a Isaías miles de años antes de que ocurrieran. Eso se le llama una palabra profética, no una profecía como la que vemos hoy en día, que es para sacarle a alguien el nombre o para decirle esto, aquello, lo otro. No, es una profecía con propósito, anunciar la venida del Salvador. ¿Y lo que dice? Ok, Isaías 43. Verso 3, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel. 53, no 43. 53. Ok. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? Verso 1. ¿Quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde. Aquí está hablando de Jesucristo. ¿Cómo fue que Jesús fue puesto? ¿Cómo fue que Dios se puso a sí mismo, puso su semilla, su ADN en el vientre de esta mujer que ni siquiera había conocido hombre, era virgen? ¿Okay? Dice la Biblia que el Espíritu Santo hizo sombra sobre ella. ¿De dónde creció? ¿De dónde creció este cuerpo humano, este cuerpo de Jesús? De la misma presencia de Dios, la misma presencia del Espíritu Santo que hizo sombra sobre ella. Dice, no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado, fue rechazado, fue un hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Escuche bien lo que está diciendo. Todavía el pueblo de Israel no le había dado la espalda a Jesús, porque el pueblo de Israel todavía no había conocido a Jesús. Está declarando proféticamente describiendo exactamente lo que iba a suceder. Manténgase ahí. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones. ¿Ve? Pensábamos que Dios lo estaba castigando, o que él mismo había cometido pecado, pero hay algo acerca de Jesús que es lo que lo hace maravilloso, es lo que lo hace Dios, es lo que le hace poderoso. Nunca conoció pecado. Fue tentado en todo, pero no conoció pecado, porque era Dios, y Dios no puede ser tentado a pecar porque Él es Dios. Pero se sometió a un cuerpo sujeto a ese tipo de tentación. Y aquí dice, fueron nuestras debilidades las que cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Dice, él fue traspasado, verso 5, por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Isaías, miles de años antes, todavía el imperio romano no había decidido llevarse a Jesús, a apresarlo. Todavía Caifás no le había pedido al César que tomara represalias contra Jesús. Todavía no existían los discípulos, no estaban ni en el pensamiento. Estamos hablando miles de años anteriores. Ya Dios estaba declarando al pie de la letra lo que iba a suceder. Ahora, hay una vertiente que Satanás está usando para quitarle lo legítimo al libro de Isaías y a las palabras proféticas que usted puede leer el capítulo entero. Se trata de Jesús. Y es que esa vertiente doctrinal que algunos se han inventado para quitarle lo legítimo de lo profético del libro de Isaías, es que el libro de Isaías fue escrito en dos segmentos diferentes, uno antes de Cristo y otro después de Cristo, haciendo el argumento que la única razón por la cual Isaías o el autor del libro pudiera tener
detalles tan y tan específicos acerca de la vida de Jesús es porque fue escrito después que Jesús fue crucificado y levantado de entre los muertos. Esa es la manera en que Satanás ha utilizado la mente humana para desacreditar la palabra profética acerca de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el que esperaban. De hecho, la Biblia dice en el libro también de Juan capítulo 1, dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a los que sí le recibieron, a eso les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Escuche bien. Por lo tanto, el ser humano busca la manera, porque para todo hay un pretexto y para todo hay una justificación y para todo podemos establecer un punto. Pero usted se cree que Dios en su soberanía, que Dios en su majestad va a poner el cuestionamiento de Jesús en las manos de un hombre? Absolutamente no. Diga conmigo, no. ¿Qué sucede? Se levanta esta vertiente, se levanta esta doctrina que hoy en día también está prevaleciendo. Sí existió, pero era un Mesías, no era el Mesías, no era el Hijo de Dios, era un profeta, era un maestro, era un hombre noble, era esto, todo menos que era el Salvador del mundo. Hasta que de repente Dios busca la manera de hacernos entender que no importa lo que tú trates de borrar del libro, el libro sigue siendo real y se sigue cumpliendo. ¿Alguien está conmigo? Fue en 1947 donde repentinamente aparecieron unos manuscritos llamados los manuscritos del Mar Muerto, The Dead Sea Scrolls. 1947 fue la última aparición de los manuscritos o de unos manuscritos originales de la palabra. Aparecieron en unas cuevas, en unas cavernas al noroeste del mar Muerto, Dead Sea. Ahí lo encontraron posiblemente cuando los judíos estaban huyendo del Imperio Romano. Se albergaron en unas cuevas o unos tipos de fuertes, y ahí de alguna manera estos judíos se encargaron de esconder y sembrar los manuscritos que le quedaban a ellos en sus manos, huyendo del Imperio Romano. Esos son ellos, hoy en día están en el Museo de Israel. ¿Qué sucede? 1947, cuando empiezan a destapar todos estos rollos, se dan cuenta que eran todos los libros de la Biblia, con la excepción del libro de Esther. Estaban todos. Cuando le hacen el análisis arqueológico, encuentran que esos manuscritos tienen miles de años. Miles y miles de años. Y muchos de los libros, porque había múltiples tomos del libro de Deuteronomio, de Levíticos. El único libro, muchos de ellos estaban en muy malas condiciones por los muchos años que estuvo metido en una cueva. ¿Sabes cuál fue el único libro que estaba virtualmente intacto? Isaías. El libro del Antiguo Testamento que Dios usó para hablar más acerca de la persona de Jesús estaba completamente intacto. Eso se llama la soberanía de Dios. Matando el argumento de que Isaías fue escrito después de Cristo, pues los manuscritos eran 1000 años más viejos que el tiempo de Jesús. Y de alguna manera Dios se le ingenuó para que en algún momento alguien los encontrara, porque no podemos eliminar la idea de que Dios es un Dios soberano y que Él se va a encargar de hacer que todo salga exactamente como Él lo planificó, exactamente como Él lo diseñó. Y la Biblia dice: el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra del Dios vivo permanecerá para siempre. Miles de años antes ya estaba Isaías profetizando al Hijo de Dios, a Jesús, a nuestro príncipe de paz, a nuestro Rey de gloria. Lo van a latigar en sus espaldas a tal grado de que por una sola llaga todas nuestras enfermedades son sanas. Dios establece claramente que la persona de Jesús es el único que puede salvar a los pecados de los hombres, el único que puede hacer cosas maravillosas.
Y no solamente lo dice en la palabra porque alguien lo escribió o porque fue inspirado, sino que la historia del mundo, no hay ni siquiera ni justificarlo, porque ya nada más con yo saber quién Jesús es, ya yo sé que Dios es Dios, porque Él me sana, porque Él me toca, Él me perdona, Él me liberta. Eso no lo hace un maestro, eso solamente lo puede hacer Dios, la obra del Espíritu Santo. No es la obra de un maestro tomar un terrorista como Pablo y convertirlo en un gran apóstol del Señor Jesucristo. No es la obra de ningún maestro y de ningún caminante errante por ahí el tomar hombres llenos de pecados y llenos de defectos y convertirlos en grandes hombres de Dios que hicieron grandes hazañas para Dios. Y hoy en el 2024, más de 2000 años más tarde, todavía estamos hablando de las obras que Jesús hizo, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Eso solamente lo hace Dios. Solamente lo hace Dios. Solamente. Por lo tanto, en la soberanía de Dios, Dios encontró desde el principio, cuando Adán y Eva se echan a pecar y desobedecieron a Dios. Desde ese principio, desde ese mismo principio, el Padre sale al huerto a buscar a Adán. ¿Y qué encontró? Encontró a Adán escondido. Porque lo único que el hombre puede hacer en su relación con Dios cuando la ha perdido o cuando ha pecado es esconderse de Dios y no exponerse a Dios. Escúchame bien, esconderte de Dios no perdona tu pecado. Exponerte a Dios, eso sí es lo que te trae el perdón de pecado. Ese es el que dice: Señor, mira, sin ti soy una basura, te necesito. Sin ti no puedo hacerlo. No te escondas. No te escondas. Ahí va el padre caminando por el huerto y le dice a Adán: ¿por qué te escondes? Porque me dio vergüenza. Me di cuenta que estoy desnudo. Y Dios le contesta: ¿quién te dijo que tú estabas desnudo? ¿Acaso me desobedeciste? Y ahí usted conoce la historia. Dios empieza a corregir la situación con él y con ella y hace el anuncio más importante en el principio acerca de la venida de Jesucristo. Dice: yo traeré la semilla de la mujer y pondré enemistad entre ella y la serpiente, y él la herirá sobre su cabeza y ella lo herirá en la planta de sus pies. Desde ese momento ya el padre estaba diciendo: esto no se lo puedo delegar a nadie, lo tengo que arreglar yo. Lo tengo que arreglar yo. Esto no se lo puedo delegar a ningún profeta. No se lo puedo delegar a Adán, porque ya Adán ya la regó. Tengo que yo mismo resolver el problema del pecado, pues el hombre no se puede autoperdonar. De ahí comienza el deseo de Dios, que era un espíritu, es un espíritu invisible, pero se encarnó como si fuese o en forma de hombre. En forma de hombre, para caminar las pisadas del hombre y dejarle saber a la humanidad que yo tengo el poder no solamente para perdonarte, sino para vivir esta vida tal como yo la diseñé desde el principio. La venida de Jesucristo a la tierra fue simplemente quitarle al hombre y al diablo las excusas. Se puede. Yo dije que se puede. No hay excusas. No, pero pastor, pero si él era Dios, así cualquiera. No tomó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Al revés, se expuso. Se expuso al hambre. Se expuso a la tentación. Se expuso al deseo aún de tomar su propia venganza. ¿O usted se cree que cuando Jesús le dijo a Simón: si yo quiero ahora mismo envío legiones de ángeles y los mato a todos? ¿Usted cree que eso simplemente fue una frase que él quiso decir? No. Posiblemente Jesús, siendo todo hombre, estaba siendo tentado a decir: terminemos esto ya de una buena vez. No tengo ni que sacar una espada. Con yo simplemente decirlo, todo este asunto se arregla. Pero ¿qué hizo? Escogió no hacerlo. Escogió tomar tu lugar y mi lugar para redimirnos. Dios no es un fantasma. Dios es un espíritu, como yo también soy un espíritu.
tiene personalidad, se contrista, se sonríe sobre nosotros, nos habla, nos atiende, tiene emociones, nos ama. Ya conmigo, Dios me ama. Y quiere tener relación con nosotros. No es la humanidad de nosotros lo que nos separa de Dios. Es el pecado que está dentro de esta humanidad. Cuando tratamos con el problema del pecado en esta humanidad, entonces podemos tener perfecta coinonía y perfecta relación con Dios. Dice el libro de Juan: nadie jamás ha visto a Dios, pero el único que es Dios. Mira la revelación que ya Juan tenía. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el único que es Dios está íntimamente ligado. O sea, está haciéndolo uno. Son unos. Jesús, el Padre, el Espíritu Santo son uno. Están íntimamente ligados. Y Él nos ha revelado a Dios. ¿Cómo nos revela a Dios? Pues cuando lo ves a Él, ves a Dios. Los discípulos cuestionaron en un momento dado y preguntaron. Era muy peligroso hacer esta pregunta, porque los judíos te mataban inmediatamente si tú decías, en algún momento alguien reclamaba que era el Mesías. Eso era ya pena de muerte. Y los discípulos un día vinieron donde Jesús y le dijeron: hey Jesús, ¿por qué no nos muestras al Padre? El hombre siempre buscando más allá, sacarle la quinta pata al gato. Y no se le encuentra. ¿Por qué no nos revelas entonces al Padre? Y Jesús les contesta: ¿hasta cuándo estaré con ustedes y no se darán cuenta que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Pues yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Jesús es la cara humana de Dios. Lo más maravilloso de esto es que Dios no nos los oculta. Por lo contrario, se quiere revelar a nosotros constantemente. Y que la razón principal de la encarnación de Dios en la persona de Jesús es que es la única respuesta de Dios para la caída del hombre. La única. No hay un ritual que tú puedas hacer. Escuche bien lo que le voy a decir. There is no ritual that you can do that will bring forgiveness of sins. No hay una caminata al muro de los lamentos. No hay una caminata y restregarte contra la pared del muro de los lamentos. No hay un sacrificio, no hay una penitencia. ¿Sabe lo que es una penitencia? Un castigo. No hay una penitencia que tú puedas hacer y que yo pueda hacer que pueda comprar esta salvación. O sea, no hay un precio que yo pueda dar, porque mi precio máximo es demasiado barato para lo que cuesta esto. Lo más que yo pueda pagar. Ese fue el desvío de la Iglesia Universal, mejor conocida como la Iglesia Católica, y la Reforma Protestante, donde la iglesia, en su deseo de construir el templo, en su deseo de hacer lo que querían hacer y llevar a cabo su propia agenda, estaban convenciendo a la gente de que sus ofrendas monetarias, que el dinero que podían pagar para la construcción o podían dar para la construcción del templo, de alguna manera iba a comprar la salvación de los seres queridos que se habían ido sin Dios y que estaban como que roaming around en este lugar, esperando que tú vayas y con $100 le compre la entrada al cielo. No hay millones, ni billones, ni trillones. Las riquezas enteras del universo entero jamás puede comprar lo que esto costó. El ser humano no lo puede producir. Solamente Jesús es la respuesta de Dios para la caída del hombre. No hay otra cosa. No hay una oración, no hay una penitencia, no hay nada. Es la gracia de Dios. Es la gracia completamente. Un acto de gracia. Imagínense. Qué ganga sería para mí. Qué ganga. El que yo vaya a Dios y trate de comprar el perdón de mis pecados, cuando a Jesús le costó todo. Le costó todo. Por eso, toda autoridad, todo dominio, todo lo que Dios es, lo puso en este cuerpo humano.
Este cuerpo humano que luego fue crucificado, pero aunque existe y existía un cuerpo humano, su esencia es espíritu como la tuya, también es espíritu, pues tú no eres cuerpo. Tú vives en un cuerpo. Pero tu cuerpo está movido, tiene vida por razón de tu espíritu. Que tu espíritu, ese sí que no muere. Ese no se pone viejo. Buenas noticias. A ese no le da dolor de espalda. A ese no le empieza a doler las rodillas después de cierta edad. A ese no le sale pelo blanco. Pues Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, le dio un cuerpo, y cuando miró el cuerpo y vio todo lo que había hecho en Adán, se dio cuenta, falta algo. Y es que este es simplemente un cuerpo, pero no tiene vida. Y no pudiendo darle vida de parte de un ángel o de parte de un perrito, de parte de una vaca, dice la Biblia, y Dios sopló de su espíritu en el cuerpo del hombre, y ese hombre se convirtió un ser viviente. Más allá del palpitar de un corazón, más allá del funcionamiento del cuerpo y todo lo maravilloso que Dios hizo, el cuerpo sin espíritu. De la misma forma, Dios nos enseña ese patrón de vivienda, a Él mismo darse un propio cuerpo, un cuerpo perfecto, un cuerpo que no conoció pecado en la persona de Jesús. Interesante que podemos creer que Dios inspira gente, toca gente o vive en gente, pero ¿por qué no podemos creer que Jesús es Dios? Es la agenda de Satanás para lograr impedir lo único que a Satanás le importa: que el hombre no sea perdonado de sus pecados y se vayan eternamente con él, no a su reino, porque él no tiene reino. Escuche bien, mi querido, el infierno no es la casa del diablo. Sáquese la imaginación de Satanás con un tridente en la mano, con una colita, sentado en un trono con fuego a su alrededor. Eso no es bíblico. El infierno no es la casa de Satanás. El infierno es el castigo de Satanás. ¿Y quiere que le diga qué es lo peor del infierno? No es el azufre, no es el fuego, no es el castigo eterno, no es el trillar de dientes, the gnashing of teeth. No es ninguna de esas cosas que describe la Biblia. Lo peor del infierno es la eterna separación del hombre con Dios. Llamará y no le va a escuchar. Suplicará y no lo va a escuchar. De hecho, Jesús nos da esa ilustración en la Biblia. Cuando hablando con sus discípulos, le habla acerca de un joven que había muerto, y dice la Biblia que estaba en ese lugar donde hay fuego consumidor y hay crujir de dientes, y dice la Biblia que él podía oír los gritos, él podía oír los tormentos que estaban ocurriendo en ese lugar, y de repente él en su propia mente pidió, en la parábola que Jesús está explicando, que este muchacho le dice a los profetas, le dice: hey, déjame tan siquiera salir, dame una hora, yo regreso aquí. Tengo que contarle a mis familiares que este lugar es real, que tienen que seguir a Jesús porque aquí no quieren venir. Y dice la Biblia que la respuesta para ese joven fue: a Moisés y los profetas tuviste y no los escuchaste. Porque no podemos borrar el hecho de que este evangelio todavía se recibe por fe. Por fe. Por fe. A lo suyo vino. A lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a eso sí le dio potestad para ser llamado hijos de Dios. La Biblia describe cómo el pecado entró al mundo a través de un hombre. Y cómo el pecado se resuelve en el mundo a través de un hombre. No se le llama Adán part 2.
En el Nuevo Testamento Pablo se refiere a Jesús como el último Adán, no el segundo, el último. En otras palabras, después de la obra que hizo Jesús, no hay nada más que hacer. Escucha bien, después de la obra que hizo Jesús, no hay nada más que hacer. Ya está todo hecho. It is finished. Cuando Jesús entregó su espíritu al Padre colgado en aquella cruz, sus palabras fueron: consumado es. Hasta aquí llegó este asunto. Me tomó 33 años lograrlo, pero ya está hecho. Ahora el hombre puede estar con el Padre como yo estoy con el Padre. Ahora el hombre, aunque no tenga la capacidad para ser perfecto, yo le presto mi perfección. Ahora el hombre, aunque sea ingrato y sea sucio y sea vil y sea todo lo que usted quiera llamar, yo le presto mi santidad, yo le presto, es más, tiene un acta de decretos, tiene una deuda inmensa que jamás podrá pagar, pero yo me voy a colgar en la cruz del Calvario y allí también llevaré la deuda de cada uno de ellos para que nunca más se te facture los pecados del pasado, siempre y cuando estés bajo la preciosa sangre de Jesucristo. Brillante la idea del Señor. Al no dar la oportunidad, no puso un profeta entre nosotros y Dios. No puso una figura, un Mahoma. No puso una figura como ponemos nosotros o pone el hombre en los grandes templos. No puso una piedra negra en medio de la ciudad santa de una religión para que el hombre alguna vez en su vida pudiera migrar hasta allá y adorar algo que no tiene vida y que no puede ser adorado. No puso ni siquiera un escrito entre el hombre y Dios. El deseo de Dios, la invención de Dios, la perfección de Dios, dijo: no habrá nadie parado entre yo y mis hijos más que yo mismo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y el que quiera llegar al Padre que está en mí y que yo estoy en Él y que yo soy Él y que Él es yo, el que quiera llegar ahí tendrá que hacerlo a través de mí y mi sacrificio en la cruz del Calvario. Nadie nos va a robar eso de nuestra fe. Yo dije que nadie nos lo puede borrar de nuestra fe. Tenemos que predicarlo, tenemos que enseñarlo. No podemos permitir que la cultura de este mundo nos robe el nombre precioso de Jesucristo. Ese nombre no ofende a nadie. Ese nombre salva a alguien. Ese nombre tiene poder sobre demonios. Ese nombre tiene poder sobre la enfermedad, sobre el pecado. Ese nombre, dice la Biblia, de Él se nombran todas las familias de la tierra. El nombre de Jesús. Isaías capítulo 7, verso 13 y 15 dice: entonces Isaías le dijo: escuchen bien, ustedes de la familia del real de David, ¿acaso no les basta con agotar la paciencia humana? ¿También tienen que agotar la paciencia de mi Dios? Ay, santo. Mira a la persona que está a tu lado y no le robe la paciencia a Dios. Es que hay gente que la prueba. Es que entonces tengo que ponerme de acuerdo con Isaías. A veces yo también, pero no mucho. Dice: muy bien, el Señor mismo le dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, Dios con nosotros. Wow. No puso a nadie en el medio. No, yo estoy ahí. Porque cuando Dios dejó solito a Adán y a Eva, se metieron en problemas. Pero ahora Dios le está diciendo a nosotros:
porque aquellos se me perdieron por dejarlo solo. Pero ahora yo estaré contigo hasta el fin de este mundo y para siempre. Dará luz, se llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y cuando ese hijo tenga edad suficiente para escoger lo correcto y rechazar lo malo, estará comiendo, dice esta versión, lo encontré bien gracioso, yogur y miel. Sentido de humor de Dios. Miles de años. Todavía María ni existía. Y ya Dios había escogido su vientre. No por lo buena que ella era, aunque era una mujer buena. No porque ella tenía poderes grandes. Y ningún otro ser humano tuvo el privilegio de hacer lo que ella logró hacer. Cargar a Dios en su vientre. Con el ADN de Dios, con el espíritu completo de Dios, su virtud completa, lo logró hacer. Y ya Dios la había escogido desde mucho tiempo antes para hacerlo. De la misma manera yo quiero que tú sepas que Dios te ha escogido para algo. Desde antes de que tú pecaras ya Él había escogido perdonarte. Desde antes de que tú lo rechazaras ya la había escogido acercarte a Él. Así que no huyas más y no le pruebes la paciencia, porque Él te ha dado la señal. La señal se llama Jesucristo. Porque la gente siempre está pidiendo señal. ¿Y cuál es la señal? ¿Y cuál es la señal? Jesús es la señal. Pero no hay otra. No. El chapulín no te salva. Es Jesús. Él es la señal, dijo Isaías. Le será dado la señal. Y la señal es Jesús. Jesús. Ahora, Hebreos capítulo 2, verso 14. Vaya ahí conmigo, porque aquí ahora Pablo muy magistralmente nos describe la importancia del cuerpo o la vida humana de Jesús. ¿Ok? Por eso a Jesús se le llama el Hijo de Dios, pero se le llama también el Hijo del Hombre. Porque era todo Dios, pero también tenía su cuerpo de hombre. Y esta es la razón. Hebreos capítulo 2, verso 14 al 17. Debido que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de sangre y carne, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano, que nadie puede matar a Dios, solo como ser humano, mediante la muerte podía quebrantar el poder del pecado. Quizás alguien pensó, wow, qué injusto todo lo que vivió Jesús. No, fue muy justo. Porque era la única venida. La única forma de quebrantar el poder del pecado. Era Él mismo, porque a Él no lo mataron, Él se entregó. Él mismo, Él murió bajo sus propios términos. Fue cuando Él dijo, consumado es, y expiró el espíritu. Tomó su último aliento. Nadie lo hizo, solamente Él. Fue después que entonces ya Él murió, que entonces viene el soldado y lo traspasa con una espada. Y dice la Biblia que salió sangre y salió agua de Jesús. Pero ya Jesús había entregado su vida, ya había entregado su vida por los pecados de los hombres. De la única forma que esto podía suceder es que Él mismo estuviese en la posición del hombre para poder reemplazarte a ti. Jesús es el sustituto que tomó tu castigo. Tanto. Jesús es el sustituto. Él te sustituyó. Porque se suponía que fuera yo, en todo caso, el que estuviese colgado en una cruz por mi pecado. Se supone que fuera yo el que fuese latigado en las espaldas por mis rebeliones. Se supone que fuera yo el que llevara una corona de espinas sobre mi cabeza por mis rebeliones. Se suponía que fuera yo el que fuese castigado por causa de la paz o por causa de no tener paz con Dios. Se suponía que fuera yo. ¿Qué hizo Dios? Te sustituyó. Dijo, no, échate a un lado. Yo tomo tu parte. Yo tomo tu parte para que un día, porque yo sé que humanamente tú no vas a poder hacer lo que yo voy a hacer, pero un día tú me vas a poder recibir. Tú vas a poder tomar el sacrificio que yo hago por ti
y puedas vivir la vida tal como yo la diseñé para que tú la vivieras. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor, esclavizados por temor a la muerte. El temor te esclaviza, ¿ve? Pero solamente Él podía, únicamente de esa manera, Él podía libertar a todos los que viven esclavizados por el temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles. El Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino vino para ayudar a los descendientes de Abraham. No vino para ayudar a los ángeles caídos. Vino para ayudarnos a nosotros. Los ángeles caídos se quedan caídos, pero el hombre no se queda caído. Dios lo levanta en el nombre poderoso de Jesús. Él vino a ayudarte. Servir a Dios es una ayuda para ti. Servir a Dios es una ayuda para tu matrimonio. Servir a Dios es una ayuda para todas las áreas de tu vida y de mi vida. Es la mejor decisión que tú puedes tomar en esta vida existencial, es rendirle tu corazón al que vino para ayudarte. Wow. Pues Él sabía que yo no me podía ayudar a mí mismo, pero vino a ayudarme. Él sabía que yo mismo no podía comprar mi salvación o comprar mi perdón, pero Él vino a ayudarme. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros. ¿Qué se hizo? Semejante a nosotros. La sustitución tiene que ser por alguien semejante. Tenía que ser por alguien que el hombre no iba a usar la excusa, no, pero es que eres Dios. No, Él vino tal, rechazó el ser igual o ser como Dios o ser Dios. No lo tomó como a cosas que aferrarse, sino que se humilló hasta lo último. Se expuso a tu vida y se expuso a mi vida para que Él pudiera decir, está pago. It is paid for. Ya está hecho, está pago. ¿Ve? Entró por la puerta del aún en el momento, aún en la forma en que fue traído al mundo. Dios es Dios. En el Antiguo Testamento Él se manifestó de diversas formas. Es más, no fue la primera vez que Dios tomó el cuerpo de un hombre. No, la Biblia nos habla en el libro de Génesis que Abraham se conectaba y estaba con un sumo sacerdote, quien lo dirigía, quien le enseñaba. Ese sumo sacerdote se le llama Melquisedec. Dice la Biblia, no tenía origen, no tenía principio, ni tampoco tenía fin. En teología eso se le llama una teofanía, una aparición de Dios en el Antiguo Testamento. No era la primera vez, pero fue simplemente una aparición. Ahora Jesús tuvo que venir por un método más legal que simplemente aquí llegué. Tuvo que entrar por el vientre de una mujer como usted y yo vinimos a este mundo por el vientre de una mujer. Tuvo que ser criado, levantado, tuvo que seguir las normas. Hasta le hacía travesuras a su mamá. Se le escapaba y la mamá decía, ¿dónde se me ha metido este muchacho? Hasta que entendió que el único lugar donde iba a encontrar al muchacho, ¿sabes en dónde era? En el templo. En el templo. ¡Qué casualidad! Un día viene la mamá y le dice, ¿por qué te me has escondido? ¿Dónde estás metido? Estaba preocupado por ti. Y la respuesta de este niñito de aproximadamente 12 años, dice la Biblia, y había crecido en sabiduría y en gracia con Dios y con los hombres. Y le contesta a la mamá y le dice, en los negocios de mi padre. No te olvides que el ángel te dijo que yo no soy tuyo. Tú eres mía. En los negocios de mi padre me conviene estar. Esa fue la puerta. Por eso, nadie, ni por poder, ni por sentido común, ni por ninguna de esas cosas, puede cuestionar a Dios y cómo vino al mundo para perdonar los pecados de los hombres. Solamente Él pudo hacerlo. Y solamente a Él es a quien tenemos que recibir. Filipenses 2, lo he recitado varias veces en este mensaje. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Versos 5 y 8. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Que aunque era
Dios no consideró el ser igual a Dios como si fuera algo el cual se podía aferrar. En cambio, renunció. ¿Qué hizo? Renunció a sus derechos divinos. ¿Por qué renunció a su derecho divino? Porque tú no lo tenías. ¿Cómo te podía reemplazar él a ti si se quedaba él con su derecho divino? Él renunció a sus derechos divinos para poder convertirse en ti, para poder convertirse en mí, para poder perdonar los pecados de la humanidad y pagar ese gran precio. Dice, adoptó la humilde posición, de un esclavo, y nació como ser humano. Y cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Por qué murió en la cruz como morían los criminales? Porque Él vino a reemplazar a los criminales. ¿Y quiénes son los criminales? Nosotros somos los criminales. Somos los quebrantadores de la ley de Dios. Qué bonita historia. Somos los quebrantadores de la ley de Dios. Y Él injustamente escogió morir como un criminal. En esa cruz, 3 cruces en ese monte llamado Gólgota, mejor traducido como el monte de Carabelas. No era otra cosa que un gran sepulcro donde no solamente llevaron a Jesús, sino que muchos muertos, muchos criminales habían subido ese monte, a sabienda lo que le tocaba hacer cuando llegara el monte. Y es que iban a ser crucificados. Ese día Jesús no fue solo al monte. Al monte fueron con él 2 ladrones. 2 ladrones que fueron con él y se fueron también clavados en esa cruz, aunque no fueron tratados tan injustamente como trataron a Jesús. Y allí estaban ellos, Dios enseñándonos que en este mundo va a haber 2 clases de hombres. Uno que acepta su perdón y otro que lo rechaza. Aquellos 2 hombres tuvieron la misma oportunidad. Cuando Jesús se mira a aquel hombre y le dice, tus pecados hoy te son perdonados y hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el otro hizo caso omiso, pero uno lo recibió. Lo que revela y lo que manifiesta es la oportunidad que Dios nos da a todos nosotros de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y aceptarlo a Él. Y al aceptarlo podemos ser partícipes de todo lo que Dios tiene, porque Él nos lo da a nosotros como herencia. Es hijo de Dios, hijo de hombre, como yo también soy llamado hijo de Dios e hijo de hombre. En lo humano soy hijo de Efraín Seguí y de Mirna Seguí, pero en lo espiritual soy hijo de Dios, hijo de hombre. 32 veces se le llama a Jesús hijo de hombre en Marcos, 15 veces, en Mateo, 15 veces en Marcos y 26 veces en Lucas, 10 veces en Juan. El hijo de hombre. Solamente el único que tuvo la osadía públicamente de llamar a Jesús el Hijo de Dios fue Juan el Bautista, cuando dijo, he aquí el Hijo de Dios, el Cordero inmolado que viene a quitar los pecados del mundo. Y usted dirá, ¿por qué solo Él? Porque fue a Él quien le dio el Padre la asignación de ser el que anunciara la venida de Jesucristo. Hablado miles de años antes por los profetas, se levantará Juan y este será el precursor a Jesucristo. Él anunciará el camino del Señor. Cuando Juan se levanta y habla acerca de enderezar veredas y habla acerca de bajar colinas, estaba recitando
a nada más y nadie menos que a Isaías, el profeta con la revelación de Jesús. ¿Alguien dice amén o dice algo? Hebreos 5 dice, y Cristo en los días de su carne, esta es la versión Reina Valera, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran amor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo cual padeció y aprendió la obediencia. Este Jesús es la puerta. Él es la puerta por la cual el hombre llega al cielo. Según las estadísticas que yo les leí a ustedes la semana pasada, estos son datos, son reales, también son alarmantes. Solamente 43% de los cristianos creen en la deidad de Dios. Solamente 56% de los cristianos creen que Jesús es el único camino para ir al cielo. Es alarmante, porque la Biblia dice, esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Diga conmigo, la vida eterna es conocer a Dios. Por eso tenemos que pedirle a Dios diariamente que se nos revele. Esto es mucho más que simplemente tú entrar a Google o a una enciclopedia o a un libro de historias y buscar cosas. Porque lo único que hace que Dios y tu fe sea legítima es el único libro que importa, que es la palabra viviente, que es la Biblia. Y esa es la que va a producir fe en ti y en mí, para que día tras día podamos lograr decir, como dice en el Antiguo Testamento, que si el hombre se va a gloriar de algo, en el libro de Jeremías, si el hombre se ha de gloriar en algo, que se gloríe en que te conoce. Fue lo único que le preocupaba a Jesús cuando habló con sus discípulos y le preguntó a sus discípulos, hoy vengan acá, quiero hacerle una pregunta. ¿Quién dice la gente allá en la calle? Dime, ¿qué dicen los facebookeros, que soy yo? ¿Qué dicen los tuiteros? Oh, ya nos robaron esa palabra, los equieros, que ahora es X. ¿Qué dicen los de Instagram? ¿Qué dicen los TikTokers? ¿Qué dicen que soy yo? Y los discípulos todos respondieron, bueno, que el problema es cuando tú sabes todas las respuestas incorrectas, pero no sabes la única que es correcta. Por allá se levanta uno, Jeremías, profeta. O sea que esto no es nada nuevo. Que tú eres alguno de los profetas del Antiguo Testamento que se ha encarnado, que ha venido nuevamente. Y ahí Jesús detiene y dice, ok, pero ahora pregunto, ¿quién dicen ustedes? Porque una cosa es que el mundo no me conozca y otra cosa es que ustedes no me conozcan. Porque el mundo conocerá cuando ustedes me conozcan. Porque el mundo va a recibir la revelación de Jesús que los míos le den. Pero si los míos no tienen la revelación de Jesús, ¿cómo conocerán, dijo Pablo, si no hay quien les predique? ¿Cómo tendrán fe si no han oído el mensaje? ¿Cómo van a poder ser salvos si ni siquiera saben que hay un Salvador que está dispuesto a hacer lo que sea para alcanzar la humanidad? Los religiosos de los tiempos de la iglesia del Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, se preguntaban, ni siquiera sabíamos que el pecador podía ser tocado por el Espíritu Santo. Ni siquiera lo sabíamos. Es más, algunos dijeron, creyentes, no sabíamos ni que había Espíritu Santo. No sabíamos ni que había Espíritu Santo. No sabíamos ni que había Jesús. Pero aquellos religiosos de sus tiempos, cuando vieron las grandes obras que aún llevaban a cabo aquellos discípulos con el poder y la ayuda del Espíritu Santo, dice la Biblia que se alarmaban y los miraban y los querían meter presos, los querían asesinar. Pero dentro de ellos decían, no podemos negar que esta gente realmente ha estado con Jesús. Porque aunque son gente de vulgo, ¿sabe lo que significa vulgo? Gente normal.
gente común. Gente común como tú y como yo, que lo que nos separa de lo común es una sola cosa: haber estado con Jesús. No podemos negar que son gente común, decían ellos. Quizás no tienen la educación que yo tengo, quizás no tienen, pues así que se creían que eran los mejores. Pero ellos tienen algo que nosotros no tenemos. Han estado con Jesús. Yo no sé usted, yo quiero estar con Jesús. Yo quiero estar con Jesús. Y es cuando nos exponemos a la persona de Jesús y le pedimos al Espíritu Santo que se nos revele. Le pedimos al Espíritu Santo que tome estas escrituras y que en todo lo podamos ver a Él. En todo, desde el tabernáculo en el Antiguo Testamento, en las escrituras proféticas, muchas de ellas mesiánicas, de David, cómo anunciaba la venida de Jesucristo, cómo Dios meticulosamente escogió a David precisamente para ser el rey de Israel, que de ahí saldría la simiente de nuestro Salvador Jesucristo. Pues del trono de David salió el Hijo de Dios. Y usted dirá, ¿cómo? María, pariente de David. Así poco a poco, a través de la historia, a través de nuestro tiempo, Dios continúa confirmando una y otra vez que este evangelio se trata de Jesús y que este evangelio es para redimir al hombre de su maldad y que nada ni nadie lo puede sustituir. Matemos esta vaca sagrada hoy de una vez. No hay muchos caminos a Dios. No hay muchos caminos a Dios. Pastor, ¿y cómo usted puede estar seguro? Porque sí. Porque la obra que yo veo en mi vida y en la vida de muchos hablan de la majestad del Dios a quien yo le sirvo. Ni siquiera Nicodemos, que fue entrenado para rechazar al Mesías, pudo negar cuando fue donde Jesús y le dijo: quiero saber, explícame cómo yo puedo ver el reino de los cielos. Escuche bien, ¿cómo yo puedo ver? Las preguntas siempre han existido. Personas queriendo indagar más, saber más, siempre han existido. Toda la educación del mundo de un sumo sacerdote como Nicodemos no le pudo dar la revelación que él buscaba. Se encontraba vacío. Y allá Nicodemo se sale del templo escondido, porque si Caifás lo se llega a dar cuenta que el asistente, el pastor asistente, se le escapó para irse a recibir allá el mensaje de Jesús, lo linchaba, lo mataba de una. Y por allá, todo escondido, todo intimidado, llega Nicodemo donde este hombre llamado Jesús y le dice: mira, yo no entiendo mucho de este asunto. Es cierto que puede ser que yo tenga más preguntas que cualquier otra cosa, pero también entiendo que estos son asuntos de fe. Y Nicodemo le dice: pero hay algo que nadie me puede sacar de la mente, y es que nadie hace lo que tú haces a menos que Dios esté con él. La mayor evidencia de tu fe es las obras maravillosas que Dios ha hecho y hace y continuará haciendo en tu vida. Nadie. Y ahora le dice Nicodemo: y si es verdad entonces que tú eres el que esperamos, yo quiero que tú me hagas y me contestes una pregunta, que es la pregunta que le quiero contestar a la mayoría de ustedes en este día. ¿Cómo puedo ver? ¿Cómo puedo ver el reino de Dios? Tengo mis libros, tengo mis tomos, tengo mi educación, tengo mi experiencia, pero todavía no veo. No veo. Me conozco la ley de arriba hasta abajo. Posiblemente tengo los primeros 5 libros de la Biblia memorizados, pero todavía no veo. ¿Cómo puedo ver el reino de los cielos? Y Jesús, me imagino yo en mi mente pintoresca, no le estoy añadiendo ni quitando la Biblia,
solamente entretenerme un poco. En mi mente pintoresca, yo imagino a Jesús en su corazón diciendo: wow, la mejor pregunta que alguien me haya podido hacer. Y aquí está el secreto, mis queridos. El secreto de un mensaje que el enemigo, y tengo que decir que la iglesia se ha prestado para esto, ha quedado diluido de nuestra creencia. Jesús no le dijo a Nicodemos: simplemente ven y confiesa. O simplemente ven y cree. No fue un llamado así. No. Comienza, claro que comienza con un llamado al arrepentimiento, y tú pasas y tú reconoces a Dios en público. Él te reconoce delante del Padre, en la presencia de Dios. La sangre de Cristo te limpia y todo lo demás. Pero esta salvación es mucho más que simplemente yo decir: Señor, perdón. Porque si pido perdón y eso es todo, entonces realmente no tengo necesidad de Dios, porque no hay un cambio y una transformación. Jesús se sienta con Nicodemos y le dice: Nicodemos, la misma ley que tú te sabes, me la sé yo. Yo ya a los 12 años, a los 10 años, ya yo estaba en el templo. Ya mi pastor me decía: Jesús, saca el rollo. Interesante, y hago un paréntesis, que cada vez que la Biblia registra que Jesús ayudó en el servicio con la lectura de algo, el rollo que sacó fue el libro de Isaías. Interesante. Cada vez que tú ves a Jesús en los evangelios, que se para en el templo y dice: y sacó el rollo del libro de Isaías y lo abrió. Isaías 61: el Espíritu de Jehová Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para predicar las buenas noticias a los pobres. ¿Sabe lo que pasaba en el templo? No salían contentos, se endemoniaban. Hay que tener cuidado con este. Se está alzando. Se cree que es Dios. Se cree que es el Mesías. Tiene complejo. Pero la gente no lo podía ver, porque faltaba algo muy importante. Nicodemos, tú solamente puedes ver lo espiritual. Escuche bien, porque esta Biblia es tan rica, tan rica, que podemos hacer tomos de filosofía completo de ella. Podemos estudiarla, partirla y hacer aquí y hacerle allá. Wow, ¿qué no se ha dicho de este libro tan rico en conocimiento y sabiduría? Pero hay algo que nunca le podemos robar al libro y a nuestros estudios, aún a nuestras prédicas, que lo espiritual solamente se ve cuando tú naces de nuevo en el Espíritu, y que hay cosas que son tinta y papel, pero tienen que ser discernidas espiritualmente. Nicodemos, Nico, ¿estás bien? ¿Te conoces el Pentateuco? Primeros 5 libros de la Biblia, la ley de Moisés. Muy bien. Recitas a los salmos. Es más, recitas a Isaías, que me anuncia a mí. Todo eso está maravilloso. Tienes una buena plataforma. Te falta algo. No es que me recibas, no es que me confieses. Tienes que confesar, tienes que recibir, pero se trata de nacer de nuevo. Being born again. Un término que salió de nuestra doctrina. Salió, ya no se oyen mensajes de el hombre tiene que nacer de nuevo. Es recibir, es aceptar, es perdón, pero no renacer. ¿Y qué? Nicodemos, como todavía estaba un poco ciego y todavía no entendía todo muy bien, va donde Jesús y le dice: espérate un momento, espera. ¿Qué tú me estás diciendo? Él dice algo que para nosotros suena absurdo, porque él le contesta a Jesús: ¿cómo puede el hombre regresar al vientre de su madre y nacer otra vez? Eso suena
como un argumento absurdo, especialmente viniendo de un hombre tan inteligente como Nicodemos. Suena absurdo, pero hay algo que estamos perdiendo. Es que él ya sabía que Jesús hacía cosas imposibles. Nadie puede hacer lo que tú haces, a menos Dios está. Yo nunca en mi vida he visto a alguien hacer lo que tú haces. Así que si hubiese una posibilidad de que yo regresara al vientre de mi madre, es porque tú lo vas a hacer. ¿Cómo vuelvo a regresar allí después ya de 40 años de estar fuera para nacer otra vez? Y Jesús le dijo, no me estás entendiendo. No te estoy pidiendo que regreses al vientre de tu madre, eso es imposible. Tienes que nacer del Espíritu y de la palabra. Entonces no solamente verás, sino también entrarás. Tú recibes a Cristo como Señor y Salvador. Tú te arrepientes de tus pecados. La Biblia dice que Él es justo y fiel para perdonar. Pero desde ese momento en adelante comienza el proceso de tu renacimiento. Tu mente cambia. Tus prioridades cambian. Tu forma aún de hacer las cosas cambian. Porque hay una renovación. Hay una transformación que viene por medio de la palabra de Dios. Ahora tú estás mirando a este Dios que compartió una vida humana y tú ves cómo Él habla, cómo Él se maneja, cómo trató a sus semejantes, cómo lidió con sus enemigos. Las enseñanzas y la sabiduría que nos dejó compartidas y plasmadas en este libro de la perfecta ley, la ley de la libertad. Y ahora tú empiezas a emular, a imitar, pues la Biblia nos dice que Él nos predestinó para ser tal como Él es. Pues Él es el primogénito entre muchos hermanos. Eso se le llama nacer de nuevo. De modo, si alguno está en Cristo, no me puedo quedar igual. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay una distinción en mí, hay una distinción en mi vida, en mi familia, porque si alguien está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas y todas son hechas. Esa puede ser la mejor razón que tú le puedes dar a este mundo de que siga el Dios que tú sigues, a través de la vida que tú vives. Una vida transformada, no por un profeta, no por un maestro, no por un credo, no por el fundador de una iglesia o de una organización, sino Jesucristo, Dios, sin intermediarios. Jesús es Dios. Póngase de pie. Levante sus manos al cielo. Padre, yo estoy tratando, con la ayuda de tu Espíritu Santo, de simplificar cosas que yo sé que son misteriosas para el hombre, que son discernidas espiritualmente. Pero solamente tu Espíritu Santo puede revelar lo que yo puedo hablar. Y en esta mañana yo pido que tú nos des espíritu de revelación y conocimiento acerca de ti, Jesús. Que podamos conocer, Señor, conocerte más. Eso es, abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver, para que podamos comprender, Señor, para que realmente haya una vida transformada, cambiada en nosotros por medio de la revelación de tu palabra, la revelación de tu persona, de quién tú eres, Dios. Padre, yo te pido en esta mañana, Señor, te reconocemos como vida, como una realidad más real que mi mundo presente, pues el mundo espiritual es antes del mundo natural. Y yo pido, Señor, que tú te nos reveles cada vez más, cada persona que está al alcance de mi voz, Señor, en este lugar. Los que me ven, Señor, a través de las diversas plataformas, podamos reconocer, Señor, que nada ni nadie puede sustituir a Jesús en nuestra vida.
que existe una separación entre Dios y el hombre, y es el pecado. Y el único que puede cerrar esa separación, eliminar esa separación, fue el que murió por los pecados de los hombres, Jesús. Que en esta mañana, Padre Santo, Señor, podamos explorar esa relación. Que no ocurre todo en un servicio, no ocurre todo en un seminario, no viene por ninguna de esas cosas, viene por revelación. Por revelación, por revelación. Así como se le reveló a Pablo de camino a Damasco, y la voz le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Yo soy el Cristo, aquel a quien tú persigues. Esa revelación lo cambió. Esa revelación lo transformó. Yo pido en esta mañana que tú nos des esa revelación, ese espíritu de revelación que nos cambie y que nos transforma de una manera real, de una manera poderosa, de una manera, Señor amado, que pueda ser primero de testimonio a mí mismo de la obra grande de Dios en mi vida, pero que pueda servir de testimonio al mundo acerca de la obra grande que hace Dios. Padre, en esta mañana yo pido, Señor, que cada día tú te nos reveles más. Es así donde podemos adorar con más pasión. Es ahí donde podemos, nuestra vida de adoración es cambiada y transformada por lo que sabemos y por lo que conocemos de ti. La palabra se nos abre, la Biblia se nos ilumina como consecuencia de lo que conocemos en ti o lo que se nos ha sido revelado de ti. Gracias, Espíritu Santo. Yo pido en esta mañana que el nombre de Jesús sea levantado y exaltado por siempre. Por siempre. Y tu palabra promete que si tú fueras levantado, entonces tú atraerías a todos los hombres a ti mismo. Pues mi deseo, Señor, no es atraer la gente a mí, ni a mi iglesia, ni a lo que hacemos para ti. Esos son simplemente vehículos, son puertas que usamos para llevar a la gente a donde único tienen que ir, que es a Jesús. Que así como aquella mujer le dijo, Jesús le contestó y le dijo: si tú conocieres quién soy yo, quién es el que te habla, si conocieres el don de Dios, tú beberías de esta agua y no tendrías sed jamás. Es que esta mañana, Padre, trae esa convicción, trae ese anhelo, trae ese deseo, te lo pido. Y yo tomo la oportunidad, ya que te he hablado de este Jesús, de la obra maravillosa que Él hace en tu vida y que puede hacer en tu vida y en tu corazón. Indudablemente Él no impone su obra. De la misma manera que Jesús le ofreció a Nicodemos: ¿quieres nacer de nuevo? Es una elección tuya, es una decisión tuya el recibir la obra redentora de este Jesús y este Salvador. Aunque estamos en la iglesia, no te ofrezco una iglesia. Aunque creo fielmente en seguir a Jesucristo, no te ofrezco una religión. Te ofrezco una persona. El único que murió por ti en la cruz del Calvario, que se llama Jesús. El que caminó en esta tierra y se sometió a cuanto vituperio existe por simplemente lograr tener la posibilidad de un día decirte: te perdono, al tú pedírselo. En esta mañana, si tú estás en este lugar, cantamos esta canción, pero si tú estás en este lugar y tú quieres recibir a Cristo, a Jesucristo, su obra, su perdón en tu vida como Señor y como tu Salvador, y comenzar este proceso de nacer de nuevo en Él, yo te invito a que tú vengas aquí a este altar, como lo hemos hecho todo en algún momento. Hemos tenido que recibirlo a Él, pedirle perdón por nuestros pecados, aceptar su sacrificio. Y ese proceso de perdón es instantáneo, pero la transformación es progresiva. Pero va a ocurrir. Va a ocurrir. Si tú estás aquí hoy, tú no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, no tienes la garantía del perdón de tus pecados. Mientras mi esposa canta esta canción, yo te ofrezco venir aquí al frente. Y yo voy a orar contigo, juntamente con otras personas. Y le voy a pedir a Jesús que entre a tu corazón y